Saludos gente, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar el tema de razones trigonométricas, para el cual lo que utilizamos es la frase o palabra SOHCAHTOA. Durante el video les vamos a explicar qué significa SOHCAHTOA. Lo primero que tenemos que hacer es establecer los conocimientos previos que vamos a utilizar para desarrollar el tema. El primer conocimiento sería el tema de qué significa razón. Una razón sería la comparación entre dos magnitudes por medio de una fracción. Por ejemplo, si queremos comparar 2 metros con 4 metros, vean que es una fracción, por lo tanto podemos simplificar. M se simplifica con M y tanto el 2 y el 4 tienen mitad. Entonces obtendríamos un medio. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 metros es la mitad de 4 metros. Entonces, una razón es una fracción con la cual comparamos magnitudes. Entonces, cuando nosotros nos pidan una razón trigonométrica, tendríamos que establecer una fracción entre dos magnitudes. Otro concepto que es importante es el concepto de triángulo rectángulo. Es un polígono formado por tres lados, dos de ellos son perpendiculares entre sí y se llaman catetos, y su otro lado se llama hipotenusa y es el de mayor longitud. Si lo vemos de forma gráfica, vean que este ángulo mide 90 grados, quiere decir que este lado y este lado son perpendiculares. Estos dos serían entonces los catetos. Este sería un cateto y este sería el otro. Y el lado que queda, que siempre sería el más grande o el de mayor longitud, siempre será la hipotenusa. Importante reconocer que la hipotenusa siempre está frente al ángulo de 90 grados. Ahora sí, las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se van a determinar a partir de un ángulo y tomando como referencia un triángulo rectángulo. En este curso vamos a estudiar tres razones que serían seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. En matemáticas, cuando preguntamos seno, coseno o tangente de algún ángulo, no utilizamos la palabra completa. Entonces, en el caso de seno, siempre utilizamos sen. Para coseno utilizaríamos cos y para tangente utilizaríamos tan. Sea alfa un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Vean en la imagen, tengo un triángulo rectángulo, tengo un ángulo agudo alfa. Entonces, las tres razones trigonométricas de ese ángulo se definen de la siguiente manera. Lo primero que hacemos cuando tenemos un triángulo rectángulo y conocemos un ángulo alfa es definir cuál es el cateto opuesto a ese ángulo. Entonces, si aquí tengo alfa, yo identifico que el cateto opuesto estaría al frente. Entonces, este de acá se llamará cateto opuesto. El otro cateto se llama cateto adyacente. El adyacente sería el que está a la par del ángulo alfa. Y esta siempre será la hipotenusa. Una vez que ya conocemos quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente y quién es la hipotenusa, ya podemos establecer las tres razones. Seno del ángulo alfa va a ser una fracción donde el numerador sería el cateto opuesto, que ya lo tenemos ubicado, sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En el caso de coseno, va a ser una razón cuyo numerador sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, en el caso de tangente, la fracción llevaría en el numerador el cateto opuesto y en el denominador el cateto adyacente. Estas tres razones se pueden resumir con la palabra SOHCAHTOA y aquí es donde utilizamos esta palabra nosotros. Cuando decimos SO, estamos diciendo que el seno se calcula siendo opuesto sobre hipotenusa. Vean que aquí tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa, pero de una forma más reducida y práctica decimos SO. Seno sería opuesto sobre hipotenusa. SO, K, en el caso de K sería para coseno. Entonces coseno se calcula siendo adyacente sobre hipotenusa. Y por último, tangente. Tangente era TOA. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente. Entonces con esta palabra, SOHCAHTOA, es una manera muy sencilla y práctica de recordar las tres razones trigonométricas. Vamos a hacer algunos ejemplos
en los cuales determinemos las tres razones trigonométricas de un ángulo alfa. Con la información del triángulo ABC, determine las tres razones trigonométricas del ángulo alfa. Por acá tenemos el ángulo, ¿verdad? Vamos a buscar entonces quién es seno del ángulo en primera instancia. Para seno del ángulo siempre vamos a utilizar SOHCAHTOA. Entonces, sabemos que es una fracción, ¿ok? Tenemos que buscar el numerador, según SO, diría que es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, acá tenemos el ángulo, vamos a identificar dónde está el cateto opuesto. Vemos que el cateto opuesto sería 3, la hipotenusa sería 5. Entonces el seno sería opuesto 3 sobre hipotenusa 5. Y ya tenemos el seno del ángulo alfa. Ahora, si buscamos coseno del ángulo alfa, coseno sería K, adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sería 4, hipotenusa sigue siendo 5. Ya tenemos coseno. Por último, el caso de tangente, una fracción. Tangente sería TOA, opuesto sobre adyacente. En nuestro caso, el opuesto sería 3 y el adyacente sería 4. Y de esa forma determinamos las tres razones trigonométricas. La utilidad de las razones trigonométricas es que nos permiten a nosotros calcular cuánto mide el ángulo alfa y por lo tanto nos ayudará a conocer cuánto mide el ángulo que está aquí en el vértice A. O si en algún momento conozco los ángulos y solo tengo un lado, podría conocer también los otros lados. Con la información del triángulo ABC, determine las tres razones trigonométricas del ángulo beta. Por acá tenemos el triángulo, por acá tengo beta. Vamos a buscar las tres razones trigonométricas. Primero, vamos a buscar seno de beta. Sabemos que es una fracción y vamos a utilizar SOHCAHTOA para encontrarla. Entonces, esa fracción, si decimos SO, ocuparíamos opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ocupamos identificar quién es el opuesto de beta. Por acá tenemos beta. Vemos que el opuesto estaría aquí, el segmento AB. Sin embargo, no conozco la medida del segmento AB. Entonces, primero que nada, tenemos que calcular cuánto mide ese segmento. Voy a poner una variable x para calcularla. Y como es un triángulo rectángulo y conozco la hipotenusa y conozco un cateto, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el valor de x. Recordemos que si yo quiero utilizar el teorema de Pitágoras para calcular un cateto, siempre sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, en este caso 16, menos el otro cateto que ya tenemos, 8 al cuadrado. Ya con esa fórmula podemos calcular el valor de x. Si tienen calculadora científica permitida, entonces basta digitar esta expresión y ya tenemos el cálculo. Si no, y si lo que nos permiten es usar calculadora básica, entonces tenemos que hacer el cálculo paso a paso, que es el que yo voy a hacer en el video. Entonces, primero hacemos los productos, las potencias, 16 por 16, 256, menos 8 por 8, 64. Cuando hacemos la resta obtenemos 192. Ahora, este radical tenemos que revisar si se puede o no se puede simplificar un poco más. Para eso lo descomponíamos, ¿verdad? Entonces tenemos 192 tiene mitad, que es 96, tiene mitad, que es 48, tiene mitad, que es 24, mitad, que es 12, mitad, que es 6, mitad, que es 3 y tercera, que es 1. Como estamos calculando una raíz cuadrada y tiene índice 2, tenemos que hacer grupos de 2 o parejitas en estos factores. Entonces por acá tenemos una, por acá tenemos otra y por acá tendríamos otra. Tomamos un representante de cada pareja y los multiplicamos. Entonces tendríamos 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Quiere decir que de esta raíz sale un 8 y nos queda un 3. Entonces tendríamos que x es 8 raíz de 3. Y ya habríamos conocido entonces el cateto opuesto. Tenemos entonces 8 raíz de 3 centímetros. Ahora sí, ya conocemos los tres lados del triángulo, ya podríamos pasar a establecer las tres razones. En el primer caso, seno de beta, decíamos que era SO, opuesto hipotenusa. El opuesto sería 8 raíz de 3 y la hipotenusa 16.
Algo importante que se puede notar es que no estoy utilizando las unidades de medida. Si yo en el numerador pongo centímetros y en el denominador pongo centímetros, podría cancelar centímetros con centímetros y de igual forma me quedaría esta expresión. Entonces las razones trigonométricas no van a tener nunca unidades de medida. Ahora entonces, tenemos 8 raíz de 3 sobre 16. El 8 y el 16 se puede simplificar. Ambos tienen octava, entonces cuando sacamos octava me quedaría, la octava de 8 es 1, que está por aquí, y la octava de 16 sería 2. Entonces, seno de beta sería raíz de 3 sobre 2. En el caso de coseno, sería k, ¿verdad? Es una fracción donde lleva en el numerador el adyacente, que tendríamos 8, sobre la hipotenusa, que sería 16. Entonces tenemos 8 sobre 16. Igual esa fracción se puede simplificar y me quedaría 1/2. Entonces ya conocemos también coseno de beta. Y me faltaría nada más tangente de beta. En el caso de tangente de beta, ¿verdad? Sería utilizar TOA. TOA sería opuesto sobre adyacente. El opuesto es 8 raíz de 3 y la adyacente sería 8. De igual forma tenemos que simplificar. En este caso 8 se cancela con 8 y me quedaría nada más raíz de 3. Y ya tenemos entonces las tres razones trigonométricas del ángulo beta. En ese ejercicio hubo que trabajar un poco más porque no conocíamos este lado. Entonces tuvimos que aplicar teorema de Pitágoras y descomponer el radical.